Me gustaría preguntarte por todos esos actores que tenemos oído, pues que de repente engordan un montón o adelgazan un montón para... Pues bueno, para un personaje en concreto, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo hacen? El guión les obliga pues eso, a tener unos kilos de más, unos kilos de menos. ¿Lo hacen con nutricionistas como tú? Ojalá. Algunos ya están empezando, porque sí, la verdad que hay que cuidar muchísimo la salud y es verdad que en algunos guionistas o algunos directores ya están teniendo un poco la conciencia de decir, bueno, hay que hacer las cosas bien. Sí, porque yo sé que si de repente engordas, adelgazas, en plan acordeón, luego... Eso es fatal para la salud. Eso. Entonces, vamos a ver algunos casos, Sí. por ejemplo. Es verdad que cuando hay que coger muchos kilos suelen existir estos trajes de goma Sí. que al final se los ponen y ya eso aparenta un poquito, pero ¿os acordáis de Brendan Fraser en Sí, La ballena? sí. Justo ahora que está ahí a puntito de ganar el Oscar. Sí. Bueno, pues ¿qué le ha pasado? Que tuvo que engordar 50 kilos para esa película. Son muchos, es muchísimo. Y realmente ya venía de una película anterior que había conseguido ganar otros 20. Entonces, Madre imaginaros lo que supone eso para un cuerpo. Sí, sí, ¿vale? tu organismo puede estar totalmente desequilibrado. Exacto. Y realmente de la manera que lo hizo fue muy insana porque él reconoce que comió a base de hamburguesas, de pizzas, de tal. Sí, que se puso morado. Exacto. Entonces, al final, su salud lo paga, ¿vale? Entonces, tenemos que evitar ese tipo de situaciones. También tenemos la situación contraria de perder muchísimos kilos de repente. Sí. Ejemplo, Sí. nuestro náufrago, ¿quién sí. es? Tom Hanks. Tom Hanks, sí, que estaba ahí el pobre esquelético. Pero aquí, en la fíjate, isla. eso es, pero aquí el director tuvo un poquito de conciencia y le dijo, bueno, vamos a hacer las cositas poquito a poquito, y entonces le dio un año para poder ir perdiendo el peso poquito a poco. Igual y grabaron ir grabando, también. eso es, poquito Vale, a poquito, bien. para que su cuerpo no lo notase Bien. tanto. Entonces, ahí ya se hicieron las cosas mejor, ¿vale? Pero tenemos más casos. Más casos. Eso es. Por ejemplo, otro que subió de peso. Sí. En gordos, por ejemplo, Antonio de la Torre Antonio de la Torre. subió 30 kilos para hacer ese personaje. Y realmente ahí lo que estaban intentando era criticar todos esos fármacos que nos venden, que son realmente Milagrosos. adelgazantes y milagrosos y tal, y que no sirven para nada. Fue una crítica buenísima, la verdad que les doy La enhorabuena. la enhorabuena. Ujú. Bueno, pero también pérdidas de peso brutales Sí. en una mujer que además ya había tenido en su juventud trastornos de conducta alimentaria y que Sí. fue Natalie Portman en El Cisne Negro. Sí, Maravilloso el papel que hizo, Sí. pero que su salud volvió a correr ese riesgo de volver a caer en ese trastorno de conducta alimentaria. Ajá. Cuidado con estas cosas, Sí, porque sí, al sí. final le exigieron perder demasiado. 20 kilos son muchos en una mujer que ya de por sí era delgada. Claro, pues se quedaría en nada, Exacto. en 3 huesos. Al final ahí un poco lo que se veía era, pues en los bailarinas de ballet, todas las exigencias que se hacen pues para que pesen poco, que se puedan levantar y tal. Sí. Bueno, pues que no hay que perder la salud nunca cuando se busque una carrera profesional como bailarina, ¿vale? Tenemos también casos de subidas de peso, pues como las de Torrente, por ejemplo. Ah, sí. Que cada vez que... Santiago Segura. Cada vez que Bueno, haga... ahora parece que está como más estable, ¿no? Ahora está Ahora más hace estable. películas familiares y Pero tal. ha estado haciendo un yo-yo de para arriba, para abajo, porque tenía que engordar 20 kilos cada vez que grababa Torrente, para Sí. volver a recuperar ese personaje que ya era un icono, Sí, digamos. sí, ¿Vale? Y en este caso sí que buscó un nutricionista en las siguientes tomas y demás para no interaccionar, digamos, su salud de manera tan drástica. Entonces, tiraba más, pues por ejemplo, de comer mucho aceite de oliva, con Ya. pan, de buena calidad y Sí, tal. sí, sí. Bueno, que al final engordas, pero intentas mejorar esas enfermedades cardiovasculares que pueden ser el riesgo a posteriori. Ya. Haciéndote análisis de sangre y todo es, eso de con vez en cuando, cuidadito porque y si no... demás. Eso es. Más casos que tenemos de subidas de peso. Nuestra maravillosa Bridget Jones, Bridget, Renée sí, Zellweger. se hizo muy Pero conocida. Eso es, se hizo conocida Aunque porque... también tuvo mucha crítica, ¿eh? Eso, a eso vamos, porque realmente lo que Nos querían buscaban en el vender, guión sí. era un sobrepeso, una obesidad, Sí. que realmente era una chica delgada que había engordado 11 Sí, más, kilos. sí. Que Todo el mundo realmente decía, pero estaba si- ahí en pero el si no está perfil. gorda. Eso Sí. es. Entonces, bueno, pues ahí también, al final es qué nos hacen pensar que realmente es un sobrepeso, una obesidad, y no lo es. Eso La es. estética, Sí, ¿vale? sí, Cuidado sí. con esos cánones de belleza que tenemos Sí, tan que hay veces que marcados. dices, no está ni gorda ni está delgada, está en su peso, está Eso bien, es. una chavala saludable, maja, bien. Eso es. Y nuestro Mario Casas. Ah, sí, Mario sí, Casas sí. casi enferma por culpa del fotógrafo de Mauthausen. Sí. Tuvo que perder 20 kilos, porque realmente ahí lo que estaba él demostrando era esa pérdida de peso en los campos de concentración que al final se producía porque no comían apenas, y tuvo ahí unos momentos en los que su salud se vio repercutida. Vale. Así que lo que hizo bien es que al terminar esa película, él también criticó un poco
pues todas Está esas bien situaciones. hablar de todo eso y además que los actores lo Que cuenten. lo cuenten. Ellos son profesionales y Eso muchas es. veces se pueden permitir el tener un profesional detrás y tal y Eso cual. es. Y bueno, lo que no podemos hacer es nosotros tonterías, ¿eh? Bueno,